Hey, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez a las lecturas de un man cualquiera. Y en este video traigo la segunda parte del texto que empecé a compartir, que titulé sobre tener 19 años por segunda vez a partir de la lectura del prólogo que hace Stephen King a la novela El Pistolero, la primera de la saga La Torre Oscura. Eh, Ya había explicado pues como las razones por las que escribí este texto. Voy a continuar leyéndolo y en esta segunda parte lo que hice sobre todo fue como empezar a tomar distancia de ciertas posturas que asume Stephen King en su texto, principalmente eh, dos posturas con respecto a las clases de novelistas que existen según Stephen King, que para él son dos: los novelistas serios y los novelistas populares. Y luego está el asunto pues como de el derecho a la arrogancia que según Stephen King se tiene a los 19 años. Entonces en esta segunda parte creo que me aparto un poquito de esas dos ideas y continúo con lo que es la exposición de cómo se me ocurrió la idea eh, de mi novela El Día de la Histeria. De manera que este video también es una invitación a quien quiera pues estar en el club donde vamos a leer esa novela. Entonces la segunda parte del texto dice así: no creo haber leído lo suficiente como para saber cuántas clases de novelistas existen. Sé que a mis primeros 19 no quería escribir nada parecido a lo que denominábamos bestsellers y considerábamos como mala literatura o directamente como no literatura por ser bestsellers. Era la época en que me había apartado de autores como Stephen King, Frederick Forsyth, Howard Phillips Lovecraft, Tom Clancy, Robin Cook y Ira Levin, convencido de que al apartarme de ellos y de sus historias casi siempre destinadas a convertirse en adaptaciones cinematográficas, habría ante mí una mejor senda hacia la calidad literaria, hacia el anhelo, siempre absurdo, de dejar algo para la posteridad. Lo cierto es que muchos de los autores por los que reemplacé a esos grandes placeres de mi adolescencia, pretallerista y preuniversitaria, todavía me gustan y siento que sí aprendí bastante de sus obras y que, como dice Raymond Carver por alguna parte, cada vez que escribo siento que todos ellos se asoman por encima de mi hombro a fijarse en qué barrabasada estaré escribiendo. De modo que no reniego de las obras que conocí durante esa especie de edad media literaria en la que probablemente llegué a sentir que era un mejor lector, un lector más refinado, mejor enfocado, mejor entrenado para convertirme en un escritor de los grandes. Esas obsesiones, aunque pretenciosas, fueron calidosas y formativas. Por ejemplo, la novelística completa de García Márquez, los tochos, digeribles aunque no siempre comprensibles de José Saramago, la cuentística total de Julio Cortázar y la enferma relectura, a la vez angustiosa y sabrosa, de su novela Rayuela, que es muy buena. Los cuentos desoladores de Juan Carlos Onetti, los laberintos impenetrables de Antonio Lobo Antunes, un escritor portugués que les recomiendo mucho, los otros laberintos más luminosos y poéticos de Borges, lamentablemente monopolizados por lectores y escritores petulantes, y la insuperable narrativa de Juan Rulfo, sobre todo en los cuentos de El Llano en Llamas, para mi gusto. Aquella prosa diversa,
sobrecargada de técnicas, de simbolismos, de géneros con denominaciones y definiciones rimbombantes y pomposas, pero sobre todo de cantidades mortales y eficaces de dolor, eran mi monte Olimpo de apocalípticas resonancias. Como lo dije en el video pasado, mi error de percepción, propio de la ingenuidad que recubre todos los anhelos juveniles, fue creer que podía llegarle a los talones a cualquiera de ellos con el imbatible superpoder de la perseverancia. En pocas palabras, uno es muy idiota a lo bien. Dice Stephen King que se tiene derecho a la arrogancia a los 19. He estado pensando en las implicaciones de esa postura por estos días de tanta ansiedad electoral y a lo que me conduce siempre mi pequeño cerebruto, ok, mi ziribridigu, es a que me gustaría gozar de un mínimo de autoridad para contradecirla. No creo que se trate tanto de un asunto de tener derecho a ser arrogante a una edad temprana, sino que más bien se trata de una conducta inevitable de la juventud. Ser joven es por definición ser arrogante, o más bien, es el ideal de la juventud hacia el que apunta la publicidad. Ser arrogante, por definición y en consecuencia, es sentirse joven, sentirse seguro, decidido para llevar a cabo una acción o una serie de acciones. Desembarazar ambos conceptos equivale a renunciar a un ingrediente fundamental de un plato exquisito, costosísimo y muy codiciado, que es el éxito. Y en este caso hablaríamos del éxito literario. Hoy sé, o creo saber, que tarde o temprano hay que renunciar a uno de esos ingredientes, porque no pueden permanecer juntos toda la maldita vida. Lo triste es que por lo general es la juventud el ingrediente que a todos se nos agota sin que podamos impedirlo. Y como mucha gente no lo acepta, cometen el lamentable y patético pecado de convertirse en viejos arrogantes. Mi postura, por lo tanto, opuesta, en este caso la del maestro Stephen King, es que resultaría más conveniente renunciar a la arrogancia antes de que la vejez haga su inevitable entrada con trompetas de juicio final. A lo mejor no esté mal ser pretencioso, pues no de otra forma se construyen ciertas metas altas por las que vale la pena luchar para darle sentido a algo que no lo tiene, la vida misma. Ciertamente no está mal ser ambicioso y darle una importancia sagrada, que no es lo mismo que religiosa ni ortodoxa, a esos pequeños vicios que pueden transformarse en talentos y a lo largo plazo en una profesión que le garantice a cada quien el sustento de su vida adulta y su vejez. Pero creo, definitivamente, y puedo afirmar que lo he creído siempre, que está muy mal creerse mejor que los demás en razón al nivel de apasionamiento con que uno enfrenta las batallas que lo hacen sentir grande y valiente y valioso. Y eso es para mí la arrogancia, no solo el anhelo de juventud eterna, sino el impulso de pasar por encima de los demás y considerarse el centro del maldito universo. No solo la sensación de seguridad al perseguir objetivos propios con un empeño sincero y real, sino el aire de suficiencia
ante quienes apenas descubren en sí mismos esas mismas aptitudes y no saben cómo ni hacia dónde encaminarlas. Creo, a diferencia de lo que decía cierto profe de un taller de escritura al que yo asistía, por esos primeros 19 en la biblioteca pública piloto, yo creo, a diferencia de lo que decía este profe, que sí es posible, además de necesario, cultivar la humildad mientras uno aprende a crear literatura. Creo que es posible y necesario dejar la altivez y la petulancia, sobre todo la petulancia, cuando se habla de literatura, y aceptar sin vergüenza, con un sentimiento básico de realismo de coquito, que eso que uno escribe, esos libros que uno escribe, con tanto apasionamiento y muy pocas veces aplicando algún tipo de conocimiento, podría conducirlo a uno tanto a un pedestal de reconocimiento y aprobación, como al fondo de una caneca de desperdicios, en la que se acumulan la mierda, el hambre, los malos olores, los gusanos y la podredumbre. Como esta vez sí pude hacer trampa, al escribir este texto descubrí que el año en que cumplí 19 años por primera vez, la tercera película de la trilogía de Peter Jackson, inspirada en El Señor de los Anillos de Tolkien, gozaba de una popularidad mundial. Estaba vivo el furor por la fantasía épica. De aquel entonces son los Potterheads, que hoy tienen hijos y los educan con el poder de las TICs, con que se habían educado los cineastas y escritores de la segunda mitad del siglo XX. Pero en estas pintorescas latitudes existíamos los que nos habíamos dejado convencer por los cineastas y escritores de la primera mitad de este siglo que toda esa ficción poblada de efectos especiales, de elfos, de magos, de enanos, y toda esa magia colorida eran basura. A pesar de todo, en el Carlitos Aguirre veinteañero vivía aún el Caliche Aguirre, de 16 años, que había leído el primer tomo de La Torre Oscura cuando todavía se titulaba La Hierba del Diablo, porque Stephen King no había terminado de escribir su saga. Y caigo por fin en la cuenta de que Stephen King terminó de escribir la saga de La Torre Oscura precisamente ese año, 2003, el año en que cumplí 19 años por primera vez y la saga de Tolkien en el cine, la saga de Peter Jackson inspirada en la obra de Tolkien, alcanzaba gran popularidad y era la obra que había inspirado la misma Torre Oscura. Caigo por fin en la cuenta de que King terminó de escribir entonces esa saga, precisamente el año en que cumplí 19 años por primera vez, pero aún me faltaba chocarme con la realidad de mi propio país para redescubrir de nuevo esa propuesta narrativa, que al reconciliarme con Stephen King me reconciliaría también con la literatura de mi adolescencia, a la que menosprecié por la ingenuidad de creer que solo leyendo la literatura canónica de Latinoamérica podría llegar a cumplir mi sueño de ser escritor. Por fortuna, el K, los que han leído La Torre Oscura saben qué es el K, es una rueda que no para de girar, un viento arrasador que siempre sopla en el momento adecuado. Otros serán quienes, al conocerme, podrán determinar si me encuentro o no a salvo de la arrogancia. El día anterior a la escritura de este texto, convencí a un grupo de jóvenes de colegio de que leyéramos en nuestro club de lectura
bueno, traté de convencerlos después de leer El gusano de Luis Carlos Barragán. Traté de convencerlos de que en vez de leer El día de la histeria, leyéramos el primer tomo de La Torre Oscura. Ellos prefirieron la novela de los zombies que se ríen, y creo que si fuera arrogante, supongo que diría que estoy seguro de que les va a gustar. Pero lo cierto es que no sé. Si fuera arrogante, diría también que no me importa si les llega a gustar o no. Pero lo cierto es que sí, sí me importa. Porque en realidad se trata de mi primera novela. Se publicó de segunda porque la vida es así. Y siento que cuando terminé de escribirla, había ya renunciado a todas mis pretensiones, salvo la de morirme escribiendo, por no encontrar otra pasión más absorbente. Puedo suponer que la historia no les va a gustar de la misma manera en que me gusta a mí, pero confío en que haya escenas, personajes o alguno que otro párrafo que lleguen a parecerles interesantes. Nunca se sabe, la cuestión está en intentarlo. Y si llegaron a hasta esta parte del video, pues los invito a esta aventura, a leer en este grupo y conmigo esta novela El día de la histeria. Esta aventura comenzará el jueves 7 de julio a las 3:30 de la tarde y descubriremos si el escritor en que me convertí antes de cumplir 19 años por segunda vez vale como mínimo el tiempo que hay que dedicarle a su librito de terror. Que sea lo que Dios quiera, como suele decirse. Largos días y gratas noches, y sigan cuidándose bastante.